Entonces, vamos a estudiar básicamente la fisiología, ¿ya? El componente embriológico, histológico en el sistema inmune es poco relevante. Lo que importa más es su fisiología, ¿ya? Entonces, vamos a abocarnos a este tema. Entonces, primero lo que tenemos que entender es cuáles son las células que comprometen o que componen este sistema, ¿ya? Entonces, básicamente, las células encargadas son los famosos leucocitos, ¿ya? Entonces, leucocitos se llaman así, ¿no? Porque, a diferencia de los eritrocitos, ¿no? Que tienen color rojo, los leucocitos son células pálidas, pues, ¿no? Color blanco, por eso es leuco, pero en verdad son pálidas, ¿ya? Lo que deben entender es que estos leucocitos tienen como principal función la defensa del organismo. ¿Y en qué consiste la defensa del organismo? Consiste en destruir patógenos, destruir otras células, en este caso patógenos, usando los granulocitos y los monocitos. Así que la primera respuesta es destructiva. Entonces, ven hacia acá. En las células progenitoras de los leucocitos tenemos una estirpe que es la de los mielocitos, como ven acá. Esta es la primera célula, la célula inicial o mieloblasto. Y ese mieloblasto, como ven acá, va a dar un promielocito, este que están viendo acá, el promielocito. Y de este promielocito van a salir estas estirpes que son granuladas, o sea, tienen gránulos en sus células. Y las estirpes, como ven, es en la estirpe del neutrófilo, por eso el 4 es el metamielocito neutrofílico, el 8 es el eosinofílico y el 11 el basofílico. Así que según lo que pinten, eosinófilo rosado, basófilo azul y neutrófilo no pinta, en función de eso tenemos las estirpes. Y al final el desarrollo va a terminar llegando al neutrófilo, ¿correcto? Polinuclear, un famoso polimorfo nuclear. Ahí está, neutrófilo polimorfo nuclear. Luego al eosinófilo polimorfo nuclear, ahí está. Y al basófilo polimorfo nuclear. ¿Correcto? Entonces con eso ustedes se dan cuenta que la estirpe mielocítica a través del promielocito te termina dando todos los granulocitos. Los que hacen destruir. Granulocitos destruir. Pero yo lo llamo, estos de acá vienen a ser como los soldados menores. Yo les voy a poner una analogía para en adelante. Esto es la defensa no militar. ¿Cómo se llama lo no militar en la vida diaria? Civil, ¿no? Estos son nuestros defensores civiles, ¿ya? No son militares. En cambio, estos monocitos, voy a hacer con color verde, ¿ya? Los monocitos, vienen para acá, correcto, 13, ahí lo tienes, estadios de formación del monocito, hasta el 16, que es el monocito final. Estos monocitos, como ven, no tienen, primero, varios núcleos, por eso se llaman monocitos, un solo núcleo. Y no tienen gránulos, por eso no son granulocitos. Entonces, estos de acá, los monocitos, los vamos a llamar, color rojo, los militares. Estos de acá son los militares. ¿Correcto? Entonces, mientras los de acá son los no militares, o sea, los civiles, vamos a poner civil para que no se confunda, y acá los militares. Entonces, de esa forma, ya tienes en tu fórmula leucocitaria, tienes los, vamos a hacer acá, los granulosos polimorfonucleares de 3 colores, neutrófilo, sinófilo, basófilo, defensa civil, y los monocitos, que es la defensa militar. ¿Ya? ¿Está claro? Perfecto. Ahora, el otro grupo, la otra estirpe grande de células que ves acá, son los linfocitos. Y los linfocitos básicamente se encargan de la memoria, de la respuesta a futuro, de la memoria inmunológica para una respuesta a futuro, que lo que hace es, aparte de generar memoria, mejora la defensa destructiva y tiene
su propio sistema de defensa. Así que los de color azul, que son los linfocitos, tienen su propio sistema defensivo, pero tienen memoria y finalmente potencian la respuesta destructiva. Entonces, como ustedes se darán cuenta, los tenemos acá, la estirpe. Entonces, estos de acá son los linfocitos B, ¿no ves? Estos de acá, los linfocitos T, y este de acá es el natural killer, ¿ya? Entonces, estos de acá los vamos a llamar las fuerzas especiales. ¿No se acuerdan en Estados Unidos cuáles son las fuerzas especiales? El grupo SWAT, ¿no? Sí, yo me acuerdo, los especiales. O pueden ser, pues ya, si quieres un ejemplo nacional, pueden ser, pues no sé, se me ocurre el grupo Terna, pues no sé, o no sé, pues ya, James Bond, el MK Ultra, la CIA, no sé, ya ustedes, su imaginación que cree el equipo especial, o sea, que se encarga de hacer ciertas funciones especiales de defensa, que no es el ejército ni tampoco es la policía o la defensa civil. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso entendido, ¿no es cierto? Ya, entendí. Ahora, seguimos contando. Estos linfocitos ya también forman parte de la fórmula leucocitaria y tiene sus porcentajes, ¿no? 30% son los linfocitos, los monocitos son un 5% y los polimorfonucleares, el que predomina es el neutrófilo con 62%, el eosinófilo con 2.3, 2.5% y el que menos tenemos es el basófilo a 0.4. ¿Ya? Bacán. Muy bien, entonces seguimos subrayando. Voy a utilizar otro color. Tenemos en total 6 tipos de leucocitos que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y los linfocitos que se dividen en T y en B. Son más o menos 7000 leucocitos por microlitro, sencillo. La serie granulocítica monocítica se forma solo en la médula ósea, ¿correcto? Mientras que los leucocitos y las células plasmáticas se forman en el retículo endotelial, el timo y la placa de Peyerl. O sea, tienen otros lugares de formación las células linfocíticas, ¿ya? La médula puede almacenar hasta 3 veces las células que están circulando, o sea, básicamente la médula es un reservorio, sobre todo de los mielocitos, mientras que los linfocitos están en otros sitios además. O sea, aparte de la médula, los linfocitos pueden estar en los ganglios, en el sistema reticuloendotelial, en las mucosas, etc. O sea, están en varios sitios, ¿ya? No olviden que de acá del promielocito, sale una ramita, voy a poner de color rojo, que es el famoso megacariocito, este de acá. Y ese megacariocito se encarga de producir plaquetas para la coagulación, que eso es otro rollo, eso es la hemostasia. Pero también es parte de un mielocito. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que duran en la sangre un poco menos de tiempo los granulocitos. Los granulocitos duran 6 a 8 horas en la sangre y 4 a 5 días en los tejidos. ¿Ya? Son los civiles, ya lo saben. Mientras que los militares, acuérdate con M de monocito, M de militar, duran más tiempo en la sangre e inclusive pueden durar meses en los tejidos. Los militares son más recios, bueno, duran más, duran más. Y finalmente, los linfocitos, que les dije, como son agentes especiales, ellos circulan básicamente entre la linfa y la sangre, viven semanas, meses o inclusive viven años, años, ¿ya? Porque son agentes especiales de por vida. Y finalmente las plaquetas, como su función solamente es taponar los huequitos, duran más o menos 10 días. ¿Ya? Así que esta diapositiva es muy bonita y muy aleccionadora para poder entender cómo está estructurado todos los componentes de los leucocitos. ¿Ya? Correcto. Ahora pasemos a conversar uno por uno de ellos, los neutrófilos y los macrófagos. Entonces, para mi ejemplo, los neutrófilos que son parte de la defensa civil, ¿se acuerdan? Yo lo pongo con la analogía de que los neutrófilos son los policías. Los neutrófilos son los policías. Mientras que acá, los macrófagos, esos macrófagos vienen a ser acá los militares.
los militares. ¿Está claro? Ya está. Entonces vamos a leer las funciones diferenciadas de cada uno de ellos. Los policías neutrófilos ya se encuentran maduros desde el momento que están en la sangre. O sea, están listos para actuar desde que salen a la sangre. En cambio, los militares monocitos tienen que entrar al tejido para volverse macrófagos, de tal forma que multiplican por 5 su tamaño, hasta 80 micrómetros, y se especializan. Entonces, la analogía sería, cuando salen de la escuela y de la academia, los policías están listos para ir a la calle, no necesitan más acción. En la calle está su acción, por eso en la sangre están completos los neutrófilos. Pero los militares monocitos tienen que ir a la cancha, o sea, a la guerra. Para que un militar sea totalmente profesional, tiene que ir a una guerra en algún lugar del mundo. Entonces el monocito tiene que ir al tejido para guerrear en el tejido. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Recuerden que ambas células tienen la capacidad de migrar a través del vaso y eso se llama diapédesis, ¿no es cierto? Ambas células tienen movimientos ameboideos, más o menos se mueven 40 micras por minuto. ¿Y qué los guía? Los guía el proceso llamado quimiotaxis. La quimiotaxis es que hay una fuente que produce sustancias quimiotácticas como toxinas, productos degenerativos celulares, complemento, productos de coagulación, etcétera. Y esas sustancias, a medida que se empiezan a disolver en el intersticio, van a terminar llegando a la sangre y lo detectan nuestras células neutrofílicas o macrófagas y empiezan a ¿qué? A la migración. Esa migración implica que haya un aumento de la permeabilidad del vaso, luego una marginación y rodamiento de la célula, luego una diapédesis y finalmente un movimiento ameboideo hasta llegar a la zona quimiotáctica. ¿Entendido? Muy bien. Recuerden, vénganse acá, que este proceso quimiotáctico tiene varias fases. Primero, hay una atracción al foco inflamatorio debido a las moléculas disueltas en el tejido circundante llamadas quimiosinas. Luego aparece un fenómeno de enlentecimiento que se conoce como rodamiento, que está a cargo de las selectinas, que son unas proteínas de membrana que hacen que estos neutrófilos o macrófagos vayan pegados al endotelio a menor velocidad. Luego viene una adhesión firme para que ya no se muevan, que es a través de las integrinas. Y finalmente se extravasa, hay una extravasación leucocitaria que puede ser paracelular por los costados o transcelular a través del propio endotelio, y esa migración básicamente depende de integrinas, ligandos y moléculas como la CD31 y las caderinas, ¿ya? Así que ese es el proceso normal de la migración. No se olviden, y esto es un dato que quiero que quede claro, que la quimiotaxia puede tener un radio de acción de hasta 100 micras. O sea, este radio que ven acá puede ser de hasta 100 micras. Y todos los tejidos están a menos de 50 micras de un capilar. O sea, inevitablemente en ese radio de 100 micras, inevitablemente vamos a tener algún capilar por ahí. Eso es inevitable. ¿Por qué, profe? Porque todos los tejidos están a 50 micras de un capilar. Así que suficiente espacio tienen para hacer un llamado de emergencia. Es como que hubiera una comisaría cerca de tu casa siempre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en esta imagen podemos claramente ver cómo el proceso de la quimiotaxia y de la diapédesis es un proceso por fases, ¿no es cierto? Eso ya les expliqué. Muy bien. Ahora vamos a conversar sobre las funciones de estos neutrófilos y macrófagos. ¿Qué funciones tienen? Entonces, lo primero que deben recordar es que ambos, tanto los policías como los militares, ¿cuál es su trabajo? Es el orden, pues, ¿no? El policía captura al delincuente y el militar captura al enemigo. Esa es la diferencia. El delincuente no es un enemigo. El delincuente es una persona confundida que, bueno, pues comete actos contra la ley. Pero el enemigo es alguien al que tú lo rechazas para tu nación. Entonces, no es lo mismo, es parecido, pero no es lo mismo. Entonces,
Algo así pasa acá. El neutrófilo y el macrófago tienen una única función en común, que es la fagocitosis. Comerse las cosas que no son. El policía lo apresa, el militar lo dispara, pues, ¿no? Muy bien. Ahora tú te preguntarás, para que un policía te aprese, para que un policía te capture o te espose, o para que un militar te dispare, tienes que tú tener algunos rasgos, pues, ¿no? De que pareces sospechoso o de que eres el enemigo, ¿no? Puedes estar usando el uniforme del enemigo. Entonces, por lo tanto, depende de que el patógeno, para ser reconocido, depende de su superficie. Cuando es rugosa, cuando no tiene proteínas protectoras o cuando está opsonizada por anticuerpos, lo reconocen como algo extraño. ¿Está bien? El neutrófilo, o sea, la policía, te puede comer de 3 a 20 bacterias por neutrófilo. Mientras que el militar, o sea, el monocito, que luego se vuelve macrófago, cuando está activado en el tejido, te puede comer hasta 100 bacterias, incluso te come partículas y hasta te puede comer células. Como te das cuenta, el macrófago es más bravo, pues, ¿no? Porque es el militar. ¿Ya? No se olvide. La vesícula fagocítica, la vesícula digestiva y la residual son los pasos fisiológicos que se siguen en toda célula que fagocita. Recuerda, cuando tú fagocitas algo, se crea una vesícula fagocítica. Luego a esa vesícula fagocítica se le pega un lisosoma y se crea una vesícula digestiva. Cuando se termina de fagocitar todo, se elimina y queda una vesícula residual. ¿Ya? Muy bien. No se olviden que tanto el neutrófilo como el macrófago, ambos tienen lisosomas con enzimas, solo que ciertas enzimas son propias del neutrófilo y otras son del macrófago. Por ejemplo, acá tú puedes ver el neutrófilo tiene en sus gránulos azurófilos, así se llaman, gránulos azurófilos, ahí tiene catepsina, elastasa, proteinasa, azurosidina, proteínas que aumentan la permeabilidad bacteriana, defensimas y la mieloperoxidasa. Quiero que hagan énfasis en esta mieloperoxidasa, es muy importante. ¿Por qué? Porque es la encargada de formar hipoclorito de sodio. Recuerda, solo la mieloperoxidasa es la enzima capaz de formar hipoclorito de sodio. ¿Saben lo que es el hipoclorito de sodio? Es la lejía. Así que nuestros neutrófilos tienen literalmente lejía. Lejía. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos los gránulos específicos que tienen lactoferrina, catelicina, colagenasas y gelatinasas. De estas de acá la que deben aprender es la lactoferrina. La lactoferrina es una sustancia que secuestra hierro para que la bacteria no crezca. Por eso cuando estamos en una infección hacemos ferropenia, ¿ya? Porque secuestran el hierro para todos. Muy bien, hay gránulos terciarios menos importantes, con más gelatinasas. Eso es para romper la matriz. Y luego podemos tener vesículas secretoras. Ya, vesículas secretoras, que inclusive se ha visto que liberan albúmina o CR. Bueno, eso ya es menos importante. ¿Ya? Correcto. Entonces, ¿está entendido? Está entendido. Ahora, si te preguntas qué cosa puede activar a un neutrófilo, bueno, el neutrófilo tiene receptores. Voy a hacer con color vamos a hacer con amarillo, ¿no? Tiene receptores para bacterias, el CR3, ahí lo tienes. Tiene receptores para el complemento, para el C3b, tenemos el receptor CR1. Tiene receptores para anticuerpos, este es el receptor de la fracción constante de la inmunoglobulina G, ahí está. Y tiene receptores para el C5a, tiene receptores para el complemento C5a. Así que tiene receptores para todo eso, que es lo que lo activa, es lo que activa al policía, ¿ya? Entonces acá ya saben, mieloperoxidasa que forma hipoclorito, eso es del neutrófilo. Por otro lado, los macrófagos también tienen un montón de sustancias, pero en el macrófago predomina esta, que es importante, la lipasa. La lipasa permite que el macrófago pueda digerir ciertas bacterias que tienen en su superficie ácido micólico. Por eso un neutrófilo no puede combatir la tuberculosis, pero sí un macrófago. ¿Ya? No se olviden eso. Muy bien. No se olviden acá
que los macrófagos, en este caso los monocitos, cuando se activan, pueden volverse macrófagos clásicos, esa es la activación macrofágica clásica M1, cuando hay presencia de interferón gamma o algunos microbios. Los microbios y el interferón gamma producen la activación M1, la clásica. Y esa es la activación proinflamatoria. Es proinflamatoria porque se libera interleuquina 1, 12, 23 y varias quimiosinas, y porque obviamente hay acción microbicida a través de fagocitosis, de bacterias, hongos, etcétera, a través de las enzimas lisosomales. ¿Ya? Que estamos conversando. Sin embargo, espero que ustedes recuerden que cuando hay una guerra, el que se encarga de reconstruir un país son los militares. Cuando hay una guerra, el que se encarga de reconstruir un país son los militares. Entonces, los militares, en este caso, los propios macrófagos, también pueden volverse reconstructores. La activación M2, que ves acá, a través de interleuquina 13 o interleuquina 4, es una activación macrofágica para reparar el tejido. Por eso es que se produce interleuquina 10, factor de crecimiento transformante beta, que es antiinflamatorio, y factor de crecimiento transformante beta que repara tejidos y genera fibrosis. Por eso los macrófagos también pueden generar fibrosis y reparación de tejido a través de esta segunda activación. ¿Entendido? Entendido. ¿Cuál es lo malo de la guerra? ¿Qué es lo malo cuando un policía va y detiene a un sujeto, a un preso, a un delincuente? O cuando un militar dispara a un enemigo. Entonces tú dirás, pero profe, ese delincuente era malo, por eso está bien que lo tomen preso y lo metan a la cárcel. Sí, pero ¿y su familia? ¿Y su esposa, sus hijos, sus amigos, sus padres? ¿Cómo quedan? Sufren, ¿verdad? ¿Cómo queda el militar que mata a otra persona y cómo queda la familia del que ha muerto? Siempre hay daño colateral, ¿no es cierto? La violencia nunca es buena. Entonces, ahí quiero que entiendan, igual pasa acá. Cuando usamos oxidasas, como la NADPH, entonces este oxígeno que entra acá a través de los radicales superóxido empieza a liberar sustancias redox. Entonces, los peroxisomas son bactericidas oxidantes que utilizan oxígeno, peróxido de hidrógeno e hidroxilos. Y esos radicales que están viendo ahí, de óxido nítrico, radicales superóxido, son radicales que terminan destruyendo a las células alrededor, que no tienen nada que ver con el problema, como la familia del delincuente, pero sufren. Sufren por los radicales oxidativos. ¿Ya? Entonces, eso quiero que recuerden que es el aspecto negativo de un proceso inflamatorio clásico. ¿Bien? Correcto. Entonces, acá tenemos una visión un poco más amplia de cómo se ve nuestro neutrófilo, que ya lo expliqué. Y ahora sí pasamos a otro concepto. Vamos a hablar del concepto del sistema monocito macrofágico, el famoso sistema retículo endotelial o RES. Entonces, esto es una cosa diferente. En este RES es, como su nombre lo dice, un sistema formado por todos los derivados de los monocitos y los macrófagos. O sea, quiero que se pongan en el contexto, ¿quiénes eran los monocitos y macrófagos, profe? Los militares. Entonces, los militares tienen un sistema monocito macrofágico conocido como SER o RES, que viene a ser sus cuarteles. ¿Han visto que los militares tienen sus cuarteles y están todos bien ordenaditos? Hay un cuartel en la frontera, hay un cuartel central. ¿Se han dado cuenta que los militares tienen una organización importante? Correcto. Entonces, los monocitos y los macrófagos móviles que están en la sangre y los tisulares que están en el tejido son el primer componente de este sistema monocito macrofágico. Ahora, adicionalmente, hay unas células endoteliales que se han especializado en esto, que están en las bases militares. Esas células endoteliales son células común y corriente, pero se han especializado en la defensa. ¿Y cuáles son las bases militares? El vaso, la médula ósea, el hígado y los ganglios. Entonces, los monocitos macrófagos más las células endoteliales de esos sitios, vaso, médula ósea, hígado y ganglios,
representan todos el sistema monocito macrofágico, el RES. Y recuerde que todos ellos vienen de la estirpe monocítica, ¿ya? Todos ellos. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que trabaja este sistema monocito macrofágico? Miren, los monocitos que están en los tejidos, voy a poner con color rojo porque me interesa mucho que aprendan, los que están en los tejidos se conocen como histiocitos. Esos son la primera línea de defensa, los histiocitos, los monocitos que se han vuelto macrófagos en los tejidos. Por ejemplo, cuando se vuelve macrófago en la piel, que ven acá, se llama célula de Langerhans. Esta que están viendo acá, esa es la célula de Langerhans. ¿Correcto? Que ese es un macrófago tisular de la piel. Luego, en el cerebro, que también tenemos acá, está la microglía. El macrófago tisular, perdón, del cerebro es la microglía. Ahí lo tienes. ¿Ya? Muy bien. En el pulmón, profesor, en el pulmón está acá. Este de acá que están viendo, esta de acá, esa se llama la célula en polvo. Creo que todos ustedes lo pueden ver. Eso se llama la célula en polvo o macrófago alveolar. Macrófago alveolar. Muy bien, creo que todos conocen en el hígado. ¿Cómo se llama en el hígado? En el hígado se llama, profe, esta de acá, se llama célula de Kupffer. Kupffer. Ya está, profe. Recuerden que la célula de Kupffer te puede fagocitar, mira, hasta una bacteria cada 0.1 segundos. Es una bala comiendo. ¿Ya? Muy bien. ¿Y algunos otros tejidos tienen histiocitos? Sí, profe. El hueso tiene el osteoclasto. Ahí lo tienes. En el riñón están las células mesangiales. Ahí lo tienes, en el riñón. ¿Ya? Y bueno, el resto ya lo hemos comentado. Muy bien, así que esa es tu primera línea de defensa en la piel, en el pulmón, en el hígado y en el hueso. ¿Ya? ¿Por qué en la piel? Porque está en contacto con el exterior. ¿Por qué en el pulmón? Porque es lo que respiramos. ¿Por qué en el hígado? Porque es todo lo que va de nuestra digestión hacia nuestra sangre. ¿Está bien? ¿Y por qué en el hueso? Bueno, porque el hueso, como dura mucho tiempo el tejido, hay que cuidarlo. Es un tejido muy, muy, muy viejo. Dura muchos años el tejido óseo. Por eso tiene que tener células que lo cuiden. Ahora, recuerda que por cualquier lado, pulmón, digestivo o piel, por cualquier vía de entrada a nuestro cuerpo, siempre terminan pasando por un cuartel secundario, voy a llamar así, cuartel secundario, llamado ganglios. Entonces, por favor, aprendan bien, voy a marcar con azul, los ganglios linfáticos, que serían estas estructuras de acá que ahorita vamos a conversar, básicamente son cuarteles secundarios, ¿ya? Estos ganglios linfáticos tienen un vaso aferente, como ven acá, que es de donde llega la linfa, tienen unos senos medulares, unos espacios acá internos, tienen un hilio y luego drenan a la sangre venosa y están recubiertos toditos de macrófagos, ¿ya? Esa es la estructura histológica de un ganglio, ¿ya? Entonces vamos a verlo acá. Entonces miren, cuando ustedes tienen una bacteria, acá una bacteria que ha sobrepasado al histiocito, por ejemplo el histiocito de la piel es la Langerhans, entonces esa bacteria si es que lo ha sobrepasado, va a viajar por la linfa y va a llegar a los vasos aferentes. Esa bacteria va a entrar acá y como te das cuenta, estas válvulas ya no le dejan regresar. Y lo único que le queda a la linfa es entrar ¿a dónde? A los senos medulares. Esto que están viendo acá, ahí está, son los senos medulares. Y esto, bueno, es el seno subcapsular. ¿Y qué ocurre en esos senos medulares? Está llenecito de ¿qué? De macrófagos. Entonces las bacterias no les queda otra más que ser fagocitadas cuando llegan acá. No les queda otra más que ser fagocitadas. Y finalmente salen por acá. Ahí está. Salen por el hilio hacia los linfáticos eferentes que terminan después drenando hacia el sistema venoso. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ganglio viene a ser como una trampa, es un cuartel secundario que es una trampa para estos linfáticos
para estas bacterias, perdón, que entran en el linfático. ¿Ya? Muy bien. Ahora, supongamos que has podido bypassear, o sea, te has salteado y has podido ganarle a los ganglios. Entonces, de tu pulmón le ganaste a los ganglios y te fuiste a la sangre. De tu hígado le ganaste a los ganglios y te fuiste a la sangre. Y así te fuiste a la sangre, ganaste. Entonces, cuando te vas a la sangre, entran los cuarteles principales, así yo le digo, principales, los de segunda línea. Porque esos limpian sangre, no limpian linfa. Son la médula ósea y el vaso. La médula ósea y el vaso son los que reciben toda la sangre en vez de la linfa y la empiezan a limpiar. ¿Correcto? ¿De qué? De bacterias. Por eso cuando hay una infección crónica se hace cultivo de médula ósea, porque ahí están las bacterias. Entonces en este caso es de la estructura del vaso. Miren, la sangre le llega al vaso, acá a través de su arteria, y esta arteria da unas ramitas, que son los capilares esplénicos. Esos capilares esplénicos drenan en los senos venosos, y esos senos venosos luego empiezan a drenar hacia las venas. Pero en ese proceso se han topado con la pulpa roja y pulpa blanca, y ahí se han expuesto a los macrófagos que terminan comiéndose todas las bacterias. ¿Ya? Entonces, esto que ven acá es un sistema de cuarteles monocito macrofágico para defendernos de estas células dañinas, pues, ¿no? Las bacterias, los patógenos, los microorganismos. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, esto ya lo vimos, esto también. Entonces, ahora vamos al famoso proceso de la inflamación. Entonces, el proceso de la inflamación va a ser una respuesta que nuestro cuerpo hace frente a una noxa. Entonces, imagínate que va a haber un ataque, ¿ya? Va a haber un ataque externo a un país, un ataque externo. Empiezan a venir gente de afuera a atacar a un país. Entonces, primero van a defender los policías, porque están en la calle. Luego van a defender los militares, ¿correcto? Y si la guerra se hace a muy largo plazo, tendremos que traer a las fuerzas especiales. ¿Está bien? Entonces, cuando alguien ataca al organismo por dentro o por fuera, se tiene que activar la guerra de defensa. ¿Y cómo se llama la guerra de defensa en inmunología? Se llama inflamación. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá, vamos a subrayar. La inflamación, como ven acá, consiste en complejos cambios tisulares por una lesión que pudo venir de afuera, bacterias, traumas, luz solar, etcétera, o puede venir por dentro, que también son bacterias que crecen dentro de nosotros, o alteraciones celulares propias de nosotros. O sea, una guerra puede venir de afuera o puede ser una insurrección. Entonces son los cambios tisulares que existen por lesión. Y eso, como ven ahí, se llama inflamación. Ese es el nombre correcto, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos que tiene la inflamación? Primero hay una vasodilatación para que empiecen a salir todos los componentes de la sangre al tejido lesionado. Tiene que haber un aumento de permeabilidad para que puedan salir células. Se activa la coagulación porque probablemente hay rotura de vasos. Se activa la migración de células, la famosa quimiotaxis y diapédesis, y se tumefacta el tejido porque sale líquido. Todo eso es el proceso de la inflamación. Por eso en la inflamación hay hiperemia, dolor, calor, rubor e hinchazón y pérdida funcional. ¿Ya? ¿Cuáles son las sustancias implicadas? Aprendan por favor esto. La primera y más importante son las histaminas. La histamina es la primera molécula en importancia que activa la cascada de inflamación. Luego tenemos las bradicininas, las prostaglandinas que se encargan de perpetuarla, la serotonina, el complemento y las linfocinas. O sea, hay varias otras moléculas, pero la histamina es la que da como que la alerta, ¿ya? ¿Y cuál es la función entonces de la inflamación? Es contener el daño para que no pueda avanzar. Por eso la inflamación siempre termina al final tabicando la lesión, usando la fibrina. Entonces, a través del uso de fibrina se termina tabicando la lesión para que no avance. ¿Ya? Recuerden
que en la primera hora de defensa, los que actúan son los militares tisulares, los macrófagos que estaban en el tejido, ¿ya? Entonces, estas células que están viendo acá son los macrófagos tisulares, los militares que viven en el tejido. Les dije acá que eran la primera línea de defensa, ¿no? ¿Recuerdan acá? La primera línea de defensa vienen a ser los histiocitos. Esos histiocitos actúan ahí. ¿Entendido? Ya está. Luego, estos histiocitos activan la alarma y empiezan a llamar a los policías. Entonces, los policías llegan luego. Llegan los neutrófilos. ¿Ya? Entonces, acá está. Llegan los neutrófilos. Muy bien. Entonces, en este proceso se liberan sustancias inflamatorias como la interleuquina 1, el TNF-alfa, que son reactantes de fase aguda. Luego aumentan las moléculas de membrana ICAM, las integrinas, se aflojan las uniones capilares y arranca la quimiotaxia. Así que ese es el proceso común y corriente del inicio de inflamación. Tras unos minutos de todas estas sustancias que pasan a la sangre, inmediatamente los policías de los diversos estaciones policiales salen a la ayuda. Y básicamente, ¿dónde estaban guardados los neutrófilos? En la médula ósea. Entonces, imagínate, pasan a la sangre gran cantidad de policías y eso se conoce como neutrofilia, que puede llegar de 15.000 a 25.000 neutrófilos. Así que estos policías que estaban circulando por ahí empiezan a migrar al tejido y luego llaman refuerzos, porque las quimiosinas están en la sangre y vienen más policías. Por eso esta primera fase está llenecita de policías, porque es la fase inicial de la inflamación. ¿Ya? Básicamente estamos en las primeras 12 a 18 horas del proceso. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en el final del primer día de la inflamación, empieza a haber el inicio de una segunda oleada de militares. Recuérdate que la primera eran los tejidos, los militares tisulares. Entonces, la tercera línea de defensa vienen a ser los nuevos macrófagos, o sea, los nuevos militares que se convocan para la revuelta. Ustedes han visto que cuando no se puede contener una revolución con los policías, llaman a los militares. Entonces, esa defensa demora unos cuantos días, porque el militar tiene que movilizarse desde sus bases. Entonces, esto que están viendo acá es el llamado de auxilio de los neutrófilos para que los monocitos circulantes, los que están circulando, empiecen a entrar, como ven acá, a finales del primer día, empiezan a entrar, pero ya estás llamando la ayuda, que estás viendo acá, para que empiecen a venir los macrófagos de reserva. Todo esto que están viendo acá ya es para que empiecen a venir los macrófagos de reserva. ¿Ya? Recuerda que el monocito demora en madurar en el tejido casi 8 horas. O sea, el paso de este monocito a esto que es un macrófago activado demora 8 horas. 8 horas más o menos. ¿Ya? Esa es la activación. Muy bien. Entonces, con eso ya tenemos claro cómo está empezando la fase inflamatoria. Hasta acá vamos a dibujar. A cargo de estos militares de defensa. Muy bien. Si por A o B tú necesitaras más actividad, mira acá cómo el neutrófilo está llamando, pidiendo auxilio. Ahí lo ven. Está pidiendo auxilio a los macrófagos. ¿Ya? Bueno. Finalmente, si es que tú requieres más ayuda, tienes que irte a buscar ayuda hasta atrás, hasta la médula. Entonces, la cuarta y última línea de defensa es cuando aumentan los granulocitos monocitos, pero en la médula. Eso demora más o menos 4 días, pero puede durar hasta años. Por eso pacientes con infecciones crónicas como brucela o patología crónica pueden tener un aumento de la función medular de años, meses de duración por la defensa inmunológica. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, no olvides que el último momento, el último voy a hacer con morado, los macrófagos, correcto, empiezan a alterarse en su maduración
y empiezan a producir macrófagos de la maduración M2. ¿Se acuerdan para qué era esta maduración M2? Sí, profe, esta maduración es para reparar tejido. Así que esta maduración que estoy pintando acá es una maduración para reparar tejido, para reparar el tejido lesionado, ¿ya? Y de esa forma, la reparación de cualquier tejido ya está lista para trabajar a partir de las 72 horas. Los macrófagos actúan pasadas las 24 y los polimorfonucleares a los pocos minutos, ¿ya? Bien. Y para terminar esta explicación, vamos a hablar de las otras personas civiles que nos defendían. ¿Se acuerdan? Los neutrófilos eran los policías, pero hay otros civiles. Entonces, mira cómo me acuerdo, ¿ah? Los eosinófilos son el serenazgo. El serenazgo. ¿Se acuerdan los serenos? Pues, ¿no? El serenazgo. Y los basófilos van a ser los guachimanes. Acuérdate, acuérdate. Entonces, todos conocemos que en la calle tenemos guachimanes en las tiendas, ¿no? Que cuidan las tiendas, los negocios, los edificios. Y tenemos serenazgos que cuidan la calle, pero que no son policías, ¿no es cierto? Ya. Entonces, van a ver por qué le hago esta analogía. Voy a pintar con color amarillo a los eosinófilos. Los eosinófilos, el serenazgo, tienen múltiples funciones, ¿ya? Y son poquitos. Entonces tenemos 2% de los leucocitos son eosinófilos, ¿ya? Te pregunto, ¿el policía te mete preso, el militar te mete bala? ¿El eosinófilo te hace algo de eso? No, profe, ¿cómo me va a meter preso un serenazgo? ¿Cómo me va a meter bala? Entonces son fagocitóxicos débiles. O sea, el eosinófilo no está especializado en fagocitar. Sí tiene quimiotaxia, porque van al lugar de los hechos. Ustedes han visto, cuando hay un accidente, cuando hay algo, va a un serenazgo igual que el policía. Así que sí tiene quimiotaxia. Pero se encarga de ciertas cosas. Así que quiero que más o menos vean cuáles son las funciones que tienen los serenazgos. Entonces vamos a poner, ¿qué pasa si una abuelita se pierde en la calle? ¿Quién le ayuda? El serenazgo. ¿Qué pasa si tu perrito se queda estancado en la cañería? ¿Quién viene? El serenazgo. Si te quedaste botado en la puerta de tu casa, ¿quién te ayuda? El serenazgo. Si está viendo mucho ambulante en tu casa, ¿a quién llamas? Al serenazgo. Si vienen mendigos o, por ejemplo, a alguien se le ocurre ahí a dormir al frente de tu casa, ¿a quién llamas? Al serenazgo. Entonces, tiene múltiples funciones. Por eso el serenazgo, el eosinófilo, vengan acá, tiene citoquinas que se ha visto que aumentan la inmunidad humoral de las células plasmáticas, sobre todo IgE. El eosinófilo se ha visto que libera granulocitos y citoquinas, o sea, gránulos y citoquinas, para activar a mastocitos, células T o células epiteliales. O sea, el serenazgo puede activar células, ¿ya? El eosinófilo puede liberar sus gránulos, ¿no es cierto? Y puede ayudar a la defensa de virus, bacterias y parásitos. Pero acá hay una mención especial, y acá siempre hago una analogía para que no se olvide. Entonces, cuando nosotros vamos a un lugar, voy a poner un ejemplo, te vas a un restaurante o a un centro comercial muy fino, ¿correcto? Te vas a un restaurante o a un centro comercial muy fino. ¿Qué pasa si ese restaurante o centro comercial muy fino empiezan a llegar personas a hacer un disturbio? Entonces tú llamas a los serenazgos, ¿no? O hay mucho ambulante en la calle, ¿correcto? Entonces llamas al serenazgo. Por eso, muchachos, cuando hay personas que no están bien recibidas en un lugar, lo primero que hacemos es llamar al serenazgo, ¿correcto? Porque tú no puedes apresar a una persona, no puedes esposar, no puedes encarcelar por irrumpir, por ejemplo, en un lugar público. Eso no se hace. El policía no va a hacer nada. Pero el serenazgo, de forma muy cortés y de forma adecuada, se encarga de mover a la persona que no es grata en un lugar y lo lleva a otro lado. ¿Me entienden? Sin recurrir a violencia. Porque sí se puede llamar a la policía, pero es engorroso. Entonces, eso es lo que yo digo que ocurre en el cuerpo con los parásitos. Los parásitos no se pueden destruir,
pero generosamente se les puede sacar del medio y esperar que ellos solitos se vayan del cuerpo o que no se puedan reproducir y mueran. Por eso los eosinófilos atacan a los parásitos. Atacan a los parásitos, ¿ya? ¿A través de qué? De esta proteína principal básica, que es un larvicida. O de enzimas especiales y reactantes de oxígeno, ¿ya? Muy bien. Finalmente, quiero que recuerdes que el eosinófilo repara tejido. Acuérdate, los serenazgos también ayudan a reparar cuando hay problemas. Cuando hay una catástrofe, algo, el serenazgo ayuda a reparar. El serenazgo concilia para que no haya guerra, ¿no es cierto? Concilia. Cuando hay dos personas peleándose en la calle, el serenazgo se encarga de ponerle, oh, un momento, tranquilo, tranquilo, no se peleen, antes que venga la policía. Entonces, la remodelación de tejido y la regulación inmunológica también está a cargo del eosinófilo, del serenazgo. Entonces, en los tejidos con inflamación alérgica, el eosinófilo detoxifica los mastocitos y basófilos, fagocita los complejos antígeno-anticuerpo y es antiinflamatorio. O sea, el eosinófilo te apaga la inflamación antes de que se dispare. Es como que un serenazgo te cuida antes de que venga la policía. ¿Ya? Entonces, esto es lo que corresponde a las funciones de los eosinófilos. ¿Ya? Muy bien, finalmente, los basófilos, voy a hacer con un verde, los basófilos, ¿ya? ¿Estos qué eran? Los guachimanes, pues, ¿no? ¿Qué hace el guachimán, profe? Cuida la puerta, pues, claro. ¿Y qué pasa cuando algo ocurre sospechoso? El guachimán toca su pito, ¿no? Pi, 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 pi. Y si es algo grave, llama a la policía o al serenazgo. Entonces, el basófilo, que está en la sangre, se termina yendo al capilar y se vuelve mastocito. Entonces, el mastocito está pegado al capilar, está justo en la puerta del tejido. Acuérdate, guachimán, justo en la puerta, justo en el capilar. ¿Y cuál es su función? Liberar histamina. Eso es lo más importante. La función del mastocito es de granularse para liberar histamina. ¿Y qué era la histamina, recuerda? El que iniciaba la inflamación. Eso deben tener claro. ¿Ya? Bueno, entonces, otras cosas, libera heparina para evitar la coagulación, bradiquinina, serotonina y leucotrienos para proliferar la inflamación, pero quiero que se acuerden la histamina. Así que el pitazo del guachimán, pi, 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 que alerta a todos, es la histamina. Acuérdate. Y es guachimán porque está pegado a la puerta. Y el mastocito está pegado a la puerta. ¿Ya? No se olviden que estos mastocitos son altamente sensibles a la inmunoglobulina E, porque tienen receptores para esta inmunoglobulina E sobre todo, que permite que reaccionen a ciertos antígenos. Así que la reacción alérgica IgE dependiente o anafilaxia está mediada por los mastocitos. Y es que existe un antígeno muy particular que activa este receptor y eso activa al mastocito. Por eso los guachimanes reaccionan a cosas muy puntuales, así acuérdate. Pero también pueden reaccionar de forma directa o directo por patógenos, por el complemento 5, por opioides, por el activador de plaquetas o factor activador de plaquetas o PAF, puede actuar por antibióticos o por hormonas, etc. O sea, hay un montón de activación no inmunológica del mastocito que se conoce hoy por hoy, pero la que les van a preguntar a ustedes es la activación inmunológica mediada por IgE. No lo olviden. También por IgG y también por célula T. Pero lo más importante es por IgE. ¿Ya? Y eso da lugar a muchas reacciones vasculares y también tisulares. Siendo la más importante, la liberación de histamina. ¿Ya? Entonces, ese era el resumen inicial que quería que tengan sobre la inmunidad, en este caso, los componentes celulares de la inmunidad innata. ¿Ya? Entonces, chicos, todo lo que hemos conversado hasta ahora corresponde a un tipo de inmunidad que se conoce como inmunidad innata. ¿Ya? Así que todo lo que les expliqué hasta ahora
de que llegaba un microorganismo, un patógeno externo o un daño interno y se enfrentaba con el macrófago tisular, que era la primera línea de defensa, el cual activaba quimioquinas, TNF-alfa, interferón, interleuquina 1, que producía la quimiotaxis de los polimorfos nucleares para desarrollar el proceso llamado inflamación y que luego tenía que activarse para formar un macrófago M1 de fagocitosis o M2 de recuperación. Entonces, todo este proceso que hemos visto acá, todo este proceso corresponde a la inmunidad innata. Por eso la inmunidad innata, que es uno de los dos tipos de inmunidad, corresponde a la fagocitosis, a la destrucción, perdón, a la fagocitosis y a la destrucción enzimática por parte de los lisosomas de los polimorfonucleares y de los mononucleares y también de los eosinófilos y basófilos, pues, ¿no? Las actividades que tienen de ellos aparte. Entonces, eso hemos visto inmunidad innata. Sin embargo, también se considera como inmunidad innata a la destrucción que hacen las enzimas en nuestro tracto gastrointestinal de todos los patógenos que comemos. También se conoce como inmunidad innata a lo que la piel nos protege del entorno como barrera física o a los componentes de la sangre como el complemento que vamos a ver más adelante que nos protegen de ciertas reacciones, ciertos patógenos en nuestra sangre. Y también corresponden los linfocitos citotóxicos del tipo natural killer, que habíamos quedado que eran un tipo de linfocitos, pero están implicados en lo que es la defensa innata, a través de la liberación de interferón gamma para potenciar macrófagos, ¿correcto? Y activarlos. ¿Está bien? Así que la inmunidad, en líneas generales, se puede dividir en dos: la innata, que es una primera defensa frente a cualquier organismo sin distinción, y la adaptativa, que es una respuesta selectiva. Dentro de la inmunidad innata ya habíamos conversado sobre la fagocitosis del sistema granulocítico monocítico y le estamos añadiendo las enzimas, la piel, el complemento y los natural killer que también son parte de la inmunidad innata. Entonces eso ya lo hemos visto. Lo que ahora toca conversar es de la inmunidad adaptativa, que voy a hacer con color verde. La inmunidad adaptativa significa que vamos a tener una defensa selectiva, selectiva a ciertos patógenos. O sea, no vas a fagocitar lo que se venga, no, sino ciertos patógenos, muy, muy, muy específicos. Por lo tanto, vas a producir anticuerpos contra esos patógenos específicos y vas a producir linfocitos T activados contra esos patógenos específicos. Y vas a recordar esos patógenos para que en el futuro tu respuesta sea mejor. O sea, la respuesta adaptativa es aquella que está orientada específicamente a un cierto tipo de patógeno o agente para destruirlo y luego recordarlo. Entonces, ¿cómo es más o menos en líneas generales ese proceso? Es bien sencillo. Miren. Una inmunidad adaptativa requiere de los siguientes procedimientos. Primero, tienes que reconocer cuál va a ser ese patógeno en especial. Pero tú no reconoces a toda la bacteria o todo el virus, tú reconoces solamente un antígeno, ¿ya? Un antígeno. Y ese antígeno está justo sobre los epítopos. Los epítopos son las zonas donde hay antigenicidad en un patógeno, ¿ya? Entonces, esos antígenos, ya, que se han procesado y que se obtienen, ¿correcto? Son mostrados al sistema inmunológico a través de unas células especializadas llamadas células presentadoras de antígenos, ¿correcto? Esa célula presentadora de antígeno tiene que hacer clic a través de una serie de receptores que vamos a ver más adelante con los linfocitos T. Estos linfocitos T, al hacer clic específicamente para ese antígeno, empiezan a liberar una serie de sustancias, que la más importante es la interleuquina 2, para reproducirse a sí mismos, porque este es el único linfocito capaz de reconocer a este antígeno en especial, ¿correcto? Entonces hace una reproducción monoclonal, o sea, se clona a sí mismo,
y empieza a expresar una serie de receptores para defendernos sobre ese antígeno. Entonces, si expresa los linfocitos TCD4, será el linfocito TCD4, y luego este producirá sustancias, como la interleuquina 2 nuevamente, para activar linfocitos que tienen la expresión TCD8, pero que son específicos contra este antígeno, porque tienen el mismo receptor, es la diferenciación citotóxica. O por otro lado, producirá interleuquina 2, 4, interferón gamma para activar linfocitos B que tengan receptores de anticuerpos específicos para este antígeno, los cuales van a madurar y se van a volver células plasmáticas que liberan los anticuerpos hacia la sangre. Y finalmente, estos linfocitos también se ha visto que activan parcialmente la respuesta innata porque liberan interferón gamma que activa a los macrófagos en general. Así que lo que están viendo acá es el paso de una inmunidad innata, que ven acá, que demora unos cuantos días, más o menos, vamos a poner menos de 72 horas, y migra hacia una inmunidad adaptativa que puede durar meses o incluso puede durar años. ¿Está claro? Y esta inmunidad adaptativa requiere tanto de linfocitos TCD4 como de linfocitos TCD8 y también de células B. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo trabaja este sistema adaptativo. Entonces, para poder entender el sistema adaptativo, tenemos que entender a los linfocitos. Entonces, yo les dije que los linfocitos venían de una estirpe distinta a la de los granulocitos monocitos. ¿Ya? Estos linfocitos básicamente vienen de unas células pluripotenciales hematopoyéticas, madre cell, stem cells, ¿no? Que todos las conocemos, la cual se diferencia en la estirpe linfocítica, ¿ya? Entonces, esta estirpe linfocítica puede dar linfocito B, T o natural killer, ¿correcto? Esa es la célula linfocítica, no sé, madre, se puede decir, ¿no es cierto? Entonces, o célula linfocítica pluripotencial, ¿no? CLP, célula linfocítica pluripotencial. Entonces, esta célula linfocítica pluripotencial te va a dar a los linfocitos B, que empiezan como prolinfocitos B, luego se vuelven linfocitos B con receptor, linfocitos B amplificados, linfocitos B de memoria, etc. Eso vamos a ver más adelante. Y la otra es la estirpe de células T y E natural killer, que dan a los natural killer y a los prolinfocitos T, que se vuelven en linfocitos TCD8 y TCD4. La diferencia está en su tipo de receptor, TCD4 alfa beta y TCD8 gamma delta. Esos son los linfocitos T que terminan diferenciándose. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Entonces, lo curioso acá, es que estas células B maduran y se forman en la médula ósea. Entonces, esta célula progenitora en común produce linfocitos B que maduran y se producen y maduran en la médula ósea, y estos salen a la sangre para realizar su trabajo. ¿Me entienden? Y básicamente se encargan de la inmunidad humoral, que es la producción de anticuerpos. ¿Ya? Por eso hay dos tipos de linfocitos. Uno es el linfocito B, que estamos hablando, y el otro es el linfocito T. ¿Ya? Hay dos tipos de linfocitos. Muy bien. ¿Y dónde básicamente van a estar estos linfocitos B? Estos linfocitos B van a estar en la sangre y en la médula ósea. Pero por otro lado, voy a hacer con color verde, los linfocitos T, esta estirpe, los linfocitos T, que ven acá, célula progenitora linfoide común, ahí está, va a producir y multiplicar linfocitos T, pero que tienen que viajar al timo. ¿Para qué, profe? Para madurar. Entonces no se olviden, antes de madurar son preprocesados en el timo, los linfocitos T, ¿ya? Ese es el sitio de procesamiento. Ahora, en el hígado es en la vida fetal y en la médula ósea en la vida postnatal temprana, pero el preprocesamiento es en el timo, ¿ya? Entonces, ese preprocesamiento en el timo que están viendo acá hace que el linfocito T salga y esté listo para ir a la sangre. En cambio, ¿quién era el que se maduraba sí o sí en la médula ósea en todo momento?
era el linfocito B. Así que eso quiero que lo tengan claro. ¿Y por qué es importante este preprocesamiento? Este preprocesamiento es importante porque les permite tener tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que los linfocitos T y B no deben reaccionar frente a nuestras propias células. Y para eso tienen que ser preprocesados. ¿Ya? Muy bien. Luego, una vez que ya están en la sangre, estos linfocitos, tanto el T como el B, van a poder liberarse y ubicarse en los ganglios, en la submucosa, en la médula ósea, en el vaso o en el timo. O sea, se van a ubicar en todo el RES, el sistema retículo endotelial. ¿Está claro? Van a todo sitio, van a todo sitio. ¿Entendido? Entendido, profe. Entonces, vamos a conversar ahora del preprocesamiento de cada uno, ¿ya? Con color azul. Los linfocitos B se preprocesan, ¿dónde? En el hígado, en la época fetal, acá lo habíamos puesto bien claro, en el hígado, en la época fetal, ahí está, y en la médula ósea, en la época fetal final y la postnatal. Ahí se crean y se preprocesan, ¿correcto? Son más variados que los linfocitos T, o sea, tienen más tipos, reconocen más antígenos y se encargan de secretar anticuerpos al plasma, por eso representan la respuesta humoral. Por eso representan la respuesta humoral. En cambio, con color verde vamos a hacer los linfocitos T, no se olviden, se preprocesan en el timo. Entonces, el 90% de los linfocitos T se destruyen en su preprocesamiento porque eran linfocitos autorreactivos y ese preprocesamiento ocurrió en el timo. Entonces, como el preprocesamiento del timo es más complejo, se los voy a explicar. Acá está el timo, la médula ósea, la sangre, y esto es la sangre periférica, ¿ya? Entonces, como todas las células linfocíticas, estos tienen que salir de la médula ósea, porque ahí están las células madre. Entonces, los precursores de los timocitos están en la médula ósea y salen a la sangre. Pero ¿dónde se preprocesaban? En el timo. Entonces, miren, entran estos precursores al timo, a la corteza, donde hay una selección positiva. ¿Qué significa una selección positiva? Que solamente los linfocitos que reaccionan, que sí reaccionan contra las células epiteliales, solo esos linfocitos pueden progresar. Así que si el linfocito tiene receptores que reacciona con la célula epitelial, una cruz o dos cruces, o sea, reacción positiva, quiere decir, así yo me acuerdo, en la corteza, acuérdate con C de coraje. Así me acuerdo. El linfocito es lo suficientemente fuerte, bravo, tiene coraje para poder salir a la sangre a pelear. O sea, la selección positiva es para ver si el linfocito tiene coraje, tiene valor. Los linfocitos que no tienen receptor o que sus receptores no hacen clic con la célula epitelial, que no reaccionan, es porque no tienen coraje, no tienen valor. Entonces la corteza los destruye. Se acabó, ahí queda, no progresa. Muy bien, ahora, un linfocito puede tener coraje, pero no te olvides que va a ir a defendernos. Entonces tiene que tener lealtad, acuérdate. Médula con L de lealtad. Entonces al linfocito se le prueba en la médula para que sea leal. O sea, para que no ataque si es que tú le presentas algo de tu propio cuerpo. Entonces, si la célula dendrítica que está ahí en el timo, en la médula dendrítica, le presenta el antígeno y este reacciona, entonces si reacciona, está atacando tu propio cuerpo, te está mordiendo la mano que le estás dando de comer, entonces hay que hacerle selección negativa, hay que eliminarlo por desleal. Cuando reacciona en la médula, está reaccionando contra lo propio, se elimina. En cambio, si no reacciona contra lo propio, es leal, entonces si no se activa frente a lo propio, entonces le das el visto bueno y puedes salir a cuidarte a la sangre. El linfocito maduro está listo para ir a la sangre.
¿Entendieron? Entonces, eso, muchachos, es el preprocesamiento del linfocito T en el timo. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conversar de los clones de linfocitos. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes recuerden es que nosotros tenemos en los linfocitos una memoria genética para reaccionar a prácticamente billones de antígenos. ¿Ya? Entonces acá quiero que vean este pequeño dibujo. Entonces en ese pequeño dibujo ustedes tienen todos los genes o todos los exones e intrones de la línea germinal, ¿no? Segmento 5, segmento D, segmento J, exones de región constante, etc. Tienes todos los genes que podrían combinarse para producir un anticuerpo. Estos se van a recombinar de no infinitas, pero de millones de formas. O sea, tiene una capacidad de recombinación enorme. Y esta capacidad de recombinación permite al final ensamblar un anticuerpo final específico para él. Así que según el reacomodo de los genes, nuestros linfocitos B pueden reconocer infinidad de antígenos, infinidad. Así que no te olvides que eso está heredado en nuestros genes. O sea, nuestros padres se expusieron al cólera, nuestros antepasados de cientos de años al cólera, quizá de miles de años al cólera, quizá desde que hubo la humanidad hubo cólera. Entonces, el Vibrio cholerae ha enseñado a nuestro sistema inmune que debe tener defensas para el Vibrio cholerae. Y así ocurre con todos los patógenos conocidos frecuentes. Por eso cuando aparece un patógeno nuevo, diferente, raro, es que hay riesgo de no tener defensa o de hacer una defensa inadecuada porque no lo conocemos. ¿Ya? Muy bien, es un proceso evolutivo. Entonces, eso es cómo funcionan los genes para armar anticuerpos en los linfocitos B. Ahora vénganse acá. En los linfocitos T es parecido. Los linfocitos T tienen sus genes, ahí está, la región variable, la región D, la región J, los exones constantes. Y estos tienen sus acomodos, rearrange, sus acomodos. Y a medida cómo se van acomodando, ¿qué cosa dan? Estos no dan anticuerpos, estos dan receptores. Entonces, esto que estás viendo acá no es un anticuerpo, muchachos. Esto es el heterodímero receptor. Es el TCR. El TCR es el receptor del linfocito de la célula del linfocito T. ¿Ya? Entonces, T-cell receptor, el TCR, es el análogo al anticuerpo. Solo que el T-cell receptor es de la célula T y el anticuerpo es de la célula B. El T-cell receptor está pegado a la célula, el anticuerpo está libre en el plasma. Entonces, este T-cell receptor, este TCR, tiene una cadena alfa, míralo bien, una cadena alfa, ahí está, y tiene una cadena beta, aquí está. Cadena alfa y cadena beta. Ese es el típico receptor del linfocito T. ¿Ya? Entonces, nuevamente, podemos tener millones de linfocitos. Millones de linfocitos T que reconocen a diferentes tipos de antígenos según el acomodo genético. ¿Entendieron? Ya, entendido. Entonces, recuerden, cuando es activado un linfocito específico por un antígeno, este empieza a reproducirse incontroladamente. O sea, supongamos que acá tenemos las células B en desarrollo y se desarrollan 3 tipos de movimientos genéticos. El primer clon, color rojito para cólera. El segundo clon, color verdecito para leptospira. Y el tercer clon, color azulito para malaria, por ejemplo. Entonces, cuando tú te expongas a la leptospira, en este caso estas pelotas son los antígenos de leptospira, quiere decir que la única célula que va a reconocer es la estirpe B2 en este ejemplo, porque es la que reconoce leptospira. Entonces, cuando hay una unión de antígeno específico,
se promueve o se activa una multiplicación clonal. Entonces, esta estirpe B tiene la orden de proliferar y diferenciarse de forma clonal, o sea, se multiplica como loca. Entonces empieza a producir un montón de células de estirpe B2 que reconocen leptospira porque tenemos que atacar a la leptospira. Y obviamente cada una va a producir sus anticuerpos contra leptospira, en el caso de célula B, y si fuera un linfocito T, bueno, pues tendrá sus receptores para leptospira. ¿Me entendieron? Entonces, eso se llama una expansión clonal. ¿De dónde vienen entonces esos infinitos o bastantes millones de clones? Profe, ellos vienen de esto. Vienen de los miles de genes que se acomodan. Miren, hay más de 100.000 moléculas receptoras. Es mucha combinación y de eso se pueden combinar aún más. No se olviden. Estas células, una vez que están multiplicadas, los linfocitos pueden estar, como les dije, por meses o años circulando en nuestro sistema. ¿Ya? Muy bien. No se olviden que la célula presentadora de antígeno y el macrófago, correcto, cerca de los linfocitos, producen interleuquina 1, que también ayudan a proliferar estos clones. ¿Ya? No se olviden también que se activan, no se olviden también que se activan a la vez linfocitos T y B. No se olviden, cuando viene un antígeno, por ejemplo leptospira, te activa a los T y a los B. La respuesta va junta, ¿ya? Y algunos linfocitos T se van a transformar en TCD4 y otros en TCD8, ¿ya? Entonces, cada vez que venga un antígeno, acuérdate de eso, cada vez que venga un antígeno, por ejemplo una bacteria, esta bacteria va a pegarse a linfocitos B que la reconocen y va a pegarse a linfocitos T que la reconocen, ¿ya? Esta bacteria, o mejor estos linfocitos, van a empezar a proliferar de forma clonal, todos ellos, proliferar de forma clonal, y estos van a terminar produciendo anticuerpos y estos simplemente van a tener receptores de membrana, ¿no es cierto? Esta es la respuesta humoral y esta es la respuesta celular. Existen ambas respuestas en las infecciones, solo que a veces esta es más, a veces menos, y a veces la celular es más, a veces menos, pero siempre hay las dos, ¿ya? Muy bien. Adicionalmente, los linfocitos T que hacen la respuesta celular son los CD8, pero se libera o se diferencia un famoso CD4 que viene a ser como un coordinador que aumenta a los CD8, pero que también puede aumentar a los B y también puede aumentar a los macrófagos. Así que el linfocito T tiene la particularidad de que tiene una especie de subtipo que es como un regulador. ¿Ya? Muy bien. Entonces, explicado estos puntos, estamos listos para ir a ver cómo es el proceso normal de activación de un linfocito. Entonces, miren acá, llega un patógeno. Y Doto, ¿cómo sabemos que es un patógeno? Porque en su superficie tiene un PAM. Es la proteína asociada a patógeno, ¿ya? Entonces, la partícula asociada a patógeno o a membrana de patógeno, PAM, esa partícula asociada a membrana de patógeno es detectada. ¿Por quién? Por una célula presentadora de antígeno. Y esta célula presentadora de antígeno se come al patógeno a través de un Toll-like receptor. No se olviden, el Toll-like receptor es un tipo especial de receptor que detecta la partícula asociada a membrana de patógeno, al PAM. Y eso le permite a la célula presentadora de antígeno comerse a todos los patógenos habidos y por haber. ¿Ya? Ahora, esta célula presentadora de antígeno va a agarrar, no se olviden que todas las células de nuestro cuerpo, todas las células con núcleo, para ser exacto, todas las células con núcleo en nuestro cuerpo tienen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 en su membrana, ¿ya? Ese complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 que tienen todas las células de nuestro cuerpo con núcleo, esto viene a ser como el DNI,
como el Documento Nacional de Identidad. Es el DNI de la célula. Te permite identificarte para ver que tú eres parte del sistema. ¿Ya? Entonces esa es la célula común y corriente. Pero las células presentadoras de antígeno tienen un receptor especial que es el complejo mayor de histocompatibilidad 2. Así se llama, 2. Y ese complejo mayor de histocompatibilidad 2 les permite identificarse para poder activar la respuesta inmunológica. Es como una placa del FBI. ¿Se acuerdan que el FBI, con las películas, no ven que se identifican con su placa FBI? Igualito. El complejo mayor de histocompatibilidad 2 es la plaquita del FBI. ¿Ya? Y finalmente recuerden que este antígeno ha sido destruido en pedacitos, en pequeños péptidos, que van a ser los que se van a presentar. Entonces, los epítopos vienen a ser los pedacitos del antígeno que se van a presentar. ¿Dónde se presentan, profe? Acá. Se presentan encima del complejo mayor de histocompatibilidad 2. De tal forma que vengan acá, este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 que están viendo acá, que tiene en su superficie esto que estoy pintando de rojo, que es el epítopo que es la bacteria esta que he comido de acá, va a reconocer al linfocito que le corresponde ese antígeno, en este caso el linfocito contra esta bacteria. Y ese linfocito lo va a reconocer a través de su receptor de linfocito T, ¿se acuerdan? El T-cell receptor. Y una vez que lo reconoce, este linfocito que estábamos viendo, el linfocito T, se va a transformar en un T-helper, o sea, T de ayuda. ¿Por qué? Porque va a expresar el CD4 y se va a activar. Entonces, al activarse, el T4, el TCD4 va a iniciar una respuesta inmunitaria adaptativa amplificada, que habíamos quedado que tenía un componente celular, que es el TCD8, o sea, activa a todos los linfocitos T del tipo CD8 que reconozcan a este antígeno. Esta es la respuesta celular. Y por otro lado, activa a todos los linfocitos B, que estás viendo esta interacción de acá, que reconozcan a este antígeno. Esa es la activación del linfocito B. Activación del linfocito B y activación del linfocito T. Estas son las dos. Voy a hacer con color azul, linfocito T, este de acá, el CD8, y voy a hacer con dorado la activación del linfocito B, que sería este de acá. Que no se olviden que puede volverse de memoria, para años, o puede volverse célula plasmática, que es la que produce anticuerpos, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, esta respuesta de acá arriba se llama la respuesta humoral. ¿Está bien? Entonces, repasamos. Viene un patógeno a tu cuerpo, un delincuente. El delincuente es reconocido por el FBI a través de su Toll-like receptor. El delincuente, reconocido por el FBI, procesa la información y lo pone acá en sus receptores MHC2 para comentárselo, pasar la información a un linfocito T CD4, el cual se va a encargar de ¿qué? De activar una respuesta inmunológica contra ese patógeno. Entonces vamos a hacer que el CD4 es la CIA y el FBI le ha dado la información a la CIA para que la CIA empiece una respuesta humoral, activando todas las células humorales para tal caso y una respuesta celular, a fin de evitar que este patógeno haga daño al organismo. ¿Está claro? Esa es la forma como actúan estos sistemas, ¿ya? Estos sistemas. Muy bien, entonces, algo análogo, pues, ¿no? Es una forma de que te acuerdes. Muy bien, ahora vamos acá. Vamos a conversar solo de los linfocitos B. Entonces, vengan acá. Los linfocitos B están a cargo de la inmunidad humoral, correcto. ¿Por qué se llama humoral? Porque trabaja en el plasma diluido. Entonces, las células presentadoras de antígeno y los macrófagos le pueden presentar al linfocito B, correcto, esta información y lo activa, correcto. ¿En qué se activa? Se activa en plasmoblasto, correcto, que más o menos puede producir 500 anticuerpos en 4 días, y este madura a célula plasmática que puede producir 2000 anticuerpos por segundo.
O sea, es recontra más eficiente, ¿ya? Y eso dura varias semanas. Una parte de los plasmoblastos se vuelven de memoria y esos duran por años inclusive, ¿ya? Entonces miren acá, esta es una célula presentadora de antígeno, ¿ya? Bueno, acá no la tenemos, bueno, acá vamos a poner, ¿ya? Esta célula T helper, ¿se acuerdan? La célula T que había sido activada por ¿quién la célula T? Por la célula presentadora de antígeno, ¿no? La célula presentadora de antígeno activaba la célula T helper y esa célula T activada se encargaba de activar al linfocito B. Entonces, la activación del linfocito B mediado por ¿quién? Por células T helper, ¿ya? Muy bien. Entonces, este linfocito B activado empieza a proliferarse monoclonalmente, empieza a dividirse solito y luego se empieza a diferenciar para alcanzar mayor eficiencia. ¿Cuál es su máxima eficiencia, profe? Su máxima eficiencia, vengan acá, es cuando empieza a producir los anticuerpos, son las famosas células plasmáticas, estas de acá, células plasmáticas, células que secretan anticuerpos, estas de acá, esas son las células plasmáticas, y un tipo especial se vuelve célula de memoria, ¿no es cierto? Ya, esa es la forma como evoluciona. Sin embargo, la evolución del linfocito B es por partes. Primero, primero empieza a producir IgM. El primer anticuerpo que secretan es IgM. Luego que se acomodan los genes para ser más específico, empieza a producir IgG. Eso se llama cambio de isotipo, porque se empieza a volver más específico para producir IgG. Y finalmente hace un último cambio de isotipo, que en ese caso ya se llama afinidad, es la maduración de afinidad, que produce inmunoglobulina G, pero de mayor afinidad. Y esta sería la fase final. Por eso es que la respuesta humoral tiene una primera parte débil a cargo de IgM, miren acá, esta es la respuesta primaria a cargo de IgM, débil, pero luego tiene una respuesta mucho más fuerte, con azul está de acá, esta es la respuesta mucho más fuerte, porque ya se han madurado suficientes células para una respuesta secundaria, básicamente mediada por IgG, ¿ya? Así que cuando nosotros tenemos la inyección de un antígeno que no conocemos, ahí está, vamos a producir los anticuerpos en los primeros 14 días. Básicamente una respuesta débil a predominio de IgM, con un poquito de IgG. Pero con el tiempo, como ya se maduró, ya tenemos inclusive células de memoria y ya hay afinidad, células maduras de afinidad para IgG, la segunda inyección de antígeno nos hace una respuesta mucho más fuerte, ¿ya? Mucho más fuerte, pues para que ustedes lo recuerden. Sin embargo, también deben saber, y esto lo voy a marcar con doradito, que se puede reconocer antígenos de forma directa. El microbio puede activar directamente al linfocito B. No se olviden, a través de sus receptores IgM o IgB, ¿ya? Así que por esas razones, el linfocito B también se considera una célula presentadora de antígeno, porque puede detectar directamente el antígeno. Así que las células presentadoras de antígeno son los linfocitos, los macrófagos y las células dendríticas como tales, ¿ya? Muy bien. No olviden que por más que la respuesta humoral sea buena, suele desaparecer después de algunos meses, ¿no? Por ejemplo, se sabe que la inmunidad del COVID, cuando te da la enfermedad, desaparece a los 3 a 9 meses y cuando te vacunas puede desaparecer a los 6 o inclusive más allá de los 12 meses, según algunos estudios. Esas son tus defensas humorales. Así que si vamos a pensar en la respuesta humoral, probablemente vamos a tener que hacer refuerzos constantes de vacuna, ¿ya? Pero, existe otra respuesta, que es la celular, que vamos a ver más adelante, y esa dura años, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a conversar de los anticuerpos. Estos anticuerpos que ya hemos visto acá, vamos a verlos acá en detalle, ¿ya? Entonces no se olviden que los anticuerpos, chicos, se conocen como gamma globulinas. Son gamma globulinas.
Es un tipo de gamma globulina. En específico se les llama inmunoglobulinas, ¿ya? Representan el 20% de las proteínas plasmáticas. ¿Está bien? Ya. ¿Cuál es la que más representa de las proteínas plasmáticas? La albúmina. La albúmina. Muy bien. Entonces, estos anticuerpos tienen una cadena pesada, que es esta de acá, que viene desde acá, todo esto hasta acá. Eso que estoy pintando de amarillo es la cadena pesada. Ahí está. Y tienes acá la cadena ligera. Esta de acá que estoy pintando de verde. Esta cadena de acá es la ligera. ¿Correcto? Y algunas combinan varias. O sea, algunos anticuerpos combinan varias. Por ejemplo, miren acá, esta IgM, esta de acá, IgM, tiene varias combinaciones. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas pesadas juntas. ¿Ven? Así que tienen combinaciones. Muy bien. Pero eso es la parte morfológica. En la parte funcional, o sea, la función del anticuerpo, tiene esta parte de arriba que se conoce como porción variable, que es la que reconoce al antígeno, exactamente reconoce al epítopo del antígeno, ahí está, es la parte específica. Y luego, ojo, la porción variable que es la que reconoce el antígeno. Y por otro lado, voy a hacer con verde, tienes a la porción constante, que serían estas dos de abajo, que son las cadenas pesadas, las que te dan el tipo de anticuerpo y por lo tanto te dan las propiedades del mismo. Entonces, si esta porción constante tiene cadenas pesadas mu, se llamará IgM. Cadenas pesadas gamma, IgG. Cadenas pesadas alfa, IgA. Cadenas pesadas epsilon, IgE. Cadenas pesadas delta, IgD. Así que según el tipo de cadena pesada, tienes un tipo de anticuerpo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, no se olviden que los enlaces que mantienen unido al anticuerpo son enlaces hidrofóbicos, puentes de hidrógeno, iónicos, Van der Waals y ley de acción de masas. O sea, los anticuerpos son proteínas terciarias y cuaternarias. ¿Ya? Perfecto. Sabemos que hay 5 clases de anticuerpos en función de la porción constante, IgA, que está básicamente en las mucosas, eso es importante que recuerden. Es secretado por las mucosas, las lágrimas, la saliva, eso deben recordar, y es dimérica, o sea, tiene 2 componentes, así que cuando te da COVID, de verdad, el COVID entra por tus mucosas, entonces sí produces IgA de COVID. Pero si te vacunan contra el COVID, como no entra por tu garganta, entonces no produces IgA de COVID, ¿ya? Luego tienes la IgM, como vimos acá, que es la respuesta primaria, es la que primero aparecía, puede activar el complemento, ¿ya? Y se encuentra como monómero receptor en la célula beta. Es un receptor de célula beta, lo hemos visto acá, muchachos, es un receptor ahí de célula beta, ¿ya? Muy bien. Finalmente, tienes la IgD acá, que también es un receptor de célula beta, no lo olvides, acá está, la IgD es un receptor de célula beta. Perdón. Luego tienes la IgE, que es la menos frecuente, la IgE es la que tiene menor cantidad, no activa el complemento y tiene que ver con la alergia, los eosinófilos y la respuesta contra los parásitos. Alergia, eosinófilos y respuesta contra los parásitos. Y luego tienes, voy a marcar con rojo, la más importante de todas, porque representa casi el 75 a 80% de las inmunoglobulinas. No es muy grande, activa el complemento y es la principal de la sangre, es la única que neutraliza toxinas y es la única que opsoniza. Esa es la IgG, que es la más importante de todas, la IgG. ¿Ya? Muy bien. No se olviden que estos anticuerpos pueden tener varios mecanismos de acción, por ejemplo, ataque directo, bloqueando alguna toxina, activando el complemento, aglutinando partículas o células, precipitando las moléculas, neutralizando antígenos o lisando organismos. Así que los anticuerpos tienen muchas formas de actuar. La más importante es activar el complemento
correcto, es lo más importante, neutralizar toxinas también, y finalmente favorecer el reconocimiento, aumenten acá por favor, la opsonización de los patógenos para que sean fagocitados. Esa es la forma como reaccionan los anticuerpos. ¿Ya? Muy bien. Esto no tiene nada que ver con la inmunidad adaptativa, esto es parte de la inmunidad innata, pero siempre es bueno recordarlo acá. El complemento es activado por los anticuerpos. Entonces vean acá, el complejo antígeno-anticuerpo, ahí está, el complejo antígeno-anticuerpo, activa el complemento 1, y una vez que se activa el complemento 1, empieza a desencadenarse toda la cadena. El complemento 4 y el 2 se activan, luego el 3 se activa, luego el 5 se activa, y luego el 6 y el 7 forman el CAM. Esta es pregunta de examen. Este CAM, este que están viendo acá, con el 8 y el 9, C5, 6, 8, 9, es el que lisa las células. Entonces el complejo final se llama complejo de ataque de membrana. Este de acá es una vía lítica destructiva de células que es a cargo de la convertasa 5 que junta el complemento 5, 6, 7, 8 y 9. Yo me acuerdo así. ¿Cuántos Power Rangers eran? 5, ¿no? Entonces ahí tienes 5. ¿Se acuerdan los Power Rangers? Hacían su pistola, bueno, para disparar a los malos, se juntaban los 5, entonces igualito, se juntan las 5 proteínas, 5, 6, 7, 8 y 9, y forman el complejo de ataque de membrana, que hace hueco prácticamente a las bacterias para que se mueran, ¿ya? Entonces ahí está. El objetivo final es la lisis a través del complejo lítico C5, 6, 7, 8 y 9, ¿ya? C5b es el destructor de bacterias, yo me acuerdo, C5b, bacterias. Muy bien. Ahora, también el complemento puede neutralizar algunos virus, también puede, y puede aglutinar ciertas superficies de los microorganismos cuando se adhiere, también puede hacer eso. Así que aparte de la lisis, voy a hacer con otro color, ¿ya? La lisis, como es algo importante, lo voy a hacer con color rojo. Es la lisis, el trabajo final del complemento. Ahora, en su proceso, el complemento puede opsonizar y eso favorece la fagocitosis. Por eso la opsonización y fagocitosis a cargo del C3b que activa neutrófilo y macrófago también es una función importante. Entonces vean acá el C3b, opsonización. Eso también es súper importante. ¿Ya? Y finalmente, la quimiotaxia a través del C5a también es otra función importante. La quimiotaxia es otra de las funciones importantes del complemento. ¿Ya? Entonces, complejo ataque de membrana, opsonización y quimiotaxia. Muy bien, finalmente, como casi todo lo que está formando parte de la defensa, activan los mastocitos y basófilos para la inflamación, C3, 4 y 5, pero el A, acuérdate, A de activar mastocitos, A de activar mastocitos, y acuérdate el B, el C5b, de lisar bacterias, ¿ya? Y B de opsonizar bacterias. Entonces el B de bacteria, en cambio el A de activación. Y el único que es importante, el 5A, que es quimiotaxia, ¿no? Que es diferente. Entonces básicamente eso es el complemento. Pero si te das cuenta, toda la acción del complemento termina reseteada en el punto de la C3 convertasa. Entonces lo que importa es llegar a activar al complemento 3. Y se ha visto que hay 3 vías. Aprendan, ¿ya? La vía clásica, que siempre se conoció a través de anticuerpos, como ves acá, que arranca en el complejo 1, 4, 2 hasta activar al 3. ¿Ya? Luego se reconoció que existía una vía alterna, que era a través directa de los microorganismos, a través del factor B, factor D o factor P de los microorganismos, que activan directo el complemento 3. Y al final se descubrió que había una tercera vía, que era similar a la clásica, que era la vía de las lecitinas de los microorganismos, cuyas lecitinas propias de frente activaban. Por eso, esta vía de las lecitinas
vendría a ser esta de acá, esta de los microorganismos. Es la vía donde directamente los microorganismos activan al complejo C3b. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es un camino. Y la otra es la vía alterna, está de acá, a través del factor B y D. A través del factor B y D también de los microorganismos. ¿Está bien? Bueno, entonces de esa forma ustedes tienen las formas, o sea, los caminos para activar este complemento. Bien, ahora vamos a hablar de la inmunidad, pero no humoral, sino celular. ¿Ya? Entonces habíamos quedado que los linfocitos T concretamente, se encargaban de una inmunidad especial que era la inmunidad celular. ¿Por qué se llama inmunidad celular, profe? Se llama inmunidad celular porque el ataque está en la célula, en el receptor T de la célula. Entonces, miren acá, esta es una célula, por ejemplo, que está infectada con virus. Entonces tiene antígenos en toda su membrana que son típicos de una célula infectada por virus. Entonces la respuesta celular del linfocito consiste en mandar a linfocitos T citotóxicos, estos de acá, que lo que van a hacer es reconocer a las células que están infectadas con virus o a las células cancerígenas también, y los van a reconocer a través de sus receptores, ¿correcto? Por eso hay una unión específica, porque hay receptores para los antígenos acá. Y lo que van a hacer es, van a perforar, van a destruir a esa célula infectada. Entonces, ¿cómo lo van a destruir? A través de la perforina. Entonces, enzimas digestivas citotóxicas se van a liberar y se va a producir la famosa perforina, la perforación de esta célula, y lo que vamos a hacer es matar a esta célula. Matarla. ¿Ya? Entonces se llaman linfocitos T citotóxicos. ¿Ya? Para que pueda haber esa activación del linfocito T citotóxico, lo que ha debido haber previamente es una activación del linfocito TCD4. ¿Ya? Entonces recuerda acá. Miren acá. Sigan la lógica. Una célula presentadora de antígeno detecta un antígeno anormal, se fusiona al linfocito T, como ves acá, le presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad 2, le presenta la proteína extraña, esta es una linfocito T, y este linfocito T automáticamente se activa y empieza a dar una respuesta TCD8 y una respuesta humoral. ¿Se acuerdan? Humoral. Pero ¿cómo se llamaba este linfocito? Que era el que marcaba el paso de todos, el linfocito TCD4. Entonces, este linfocito es el famoso TCD4 porque es el que coordina la respuesta. Entonces, vamos a este gráfico más a detalle. Entonces, llega el antígeno, se procesa, entra el antígeno procesado y el complejo mayor de histocompatibilidad, hace clic con el receptor del linfocito T, y este, como va a ser el que orqueste la respuesta, se llamará linfocito T colaborador o CD4, y este de acá va a liberar sus linfocinas para hacer dos respuestas. La respuesta citotóxica, TCD8 por un lado, ahí la tiene, y para hacer la respuesta del linfocito B, proliferación y diferenciación, que viene a ser la respuesta humoral, para producir IgM, IgG, IgA o IgE, lo que fuera. ¿Ven? Entonces, ese es el camino normal. Al final, cuando termina la inflamación, tiene que parar la inflamación. Entonces, libera o citoquinas para diferenciar a linfocitos T supresores. ¿Para qué? Para eliminar la inflamación. Para bajar. Eso es al final. ¿Ya? No se olviden que hay una intensa interactividad entre estas linfoquinas con el linfocito T helper y también con las células presentadoras de antígeno, y estas también tienen interacción con el linfocito T helper. Así que es todo un proceso implicado. ¿Ya? Esa es la forma como trabaja una respuesta celular. Entonces ahora sí, síganme para ver si lo podemos entender en el texto. Entonces una célula presentadora de antígeno y un macrófago agarran al bicho y lo presentan ¿a quién? Al linfocito T, en este caso el linfocito T CD4. Este se va a activar y va a empezar a responder.
se va a poner a circular por la linfa, inclusive puede durar meses o años. O sea, las infecciones que hemos tenido de nuestra vida, hasta ahorita seguimos cargando con los linfocitos T que se han activado frente a esa infección. ¿Ya? Porque muchos de ellos se quedan como linfocitos T de memoria. ¿Ya? Muy bien. No se olviden que el linfocito T solo responde si el antígeno está unido a un complejo mayor de histocompatibilidad de la célula presentadora de antígeno. Y ya les dije que las células presentadoras de antígenos son los macrófagos, los linfocitos B y las células dendríticas. Solo que recuerden, las células que más potentemente pueden presentar un antígeno son las células dendríticas. Son las células más potentes que presentan antígenos. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, recuerden que la activación de la célula presentadora de antígeno ha sido a través de ¿qué complejo? Del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Así que la célula colaboradora se activó con complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Pero, ¿cómo es que reconocía a una célula un linfocito citotóxico? ¿Cuál era el DNI de la célula? El complejo 1. Así que recuerden, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 es el que usan los linfocitos T citotóxicos para reconocer a su célula víctima. ¿Ya? Muy bien. Así que esta célula víctima tiene acá un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Bien. Bueno, entonces con eso ya quedó entendido que cuáles son los tipos de linfocito T. Bueno, básicamente los T helper, 75%, que producen linfoquinas. Puede ser la interleuquina 2 proliferadora, la interleuquina 3, la interleuquina 4, 5 y 6 que proliferan linfocitos B. Acá vamos a poner interleuquina 4, 5 y 6 que proliferan linfocitos B. Luego tenemos las células, o mejor dicho, o sea, esta es la unidad formadora de colonia granulocita monocítica. O sea, factor estimulante de colonia granulocito monocítico. Esto quiere decir que las células T helper pueden ayudar a producir granulocitos y monocitos, que eso es una respuesta innata, no tiene nada que ver, pero también lo ayuda. Y finalmente producen interferón gamma que ayudaba a activar macrófagos. Así que se acuerdan que les dije, acá atrás, les dije bien claro, bueno, creo que no quedó en la imagen, no quedó el gráfico, pero yo les expliqué, voy a volver a explicarles. Yo les expliqué que cuando viene una célula presentadora de antígeno, esta activa tiene un TCD4 y este activaba a la respuesta humoral, a la respuesta TCD8, pero también este TCD4 activaba a los macrófagos, ¿se acuerdan? A los macrófagos. Entonces, y también este TCD4, no se olviden, en su feedback negativo puede aumentar la formación de granulocitos monocitos en la médula. O sea, el TCD4 no solo tiene que ver con la inmunidad adaptativa, sino también con la inmunidad innata. ¿Ya? Eso es lo que quería que recuerden. Bien, el segundo grupo de linfocitos T son los linfocitos T citotóxicos, los CD8, que básicamente destruyen directamente las células a través de las perforinas que les dije. Pueden durar muchos meses en la sangre y básicamente destruyen infecciones virales, cánceres y trasplantes. Así que ya saben, la respuesta celular contra el COVID virus está a cargo del linfocito TCD8. Los cánceres se destruyen por estos linfocitos, ¿ya? Y también esto ocurre en los trasplantes. Muy bien. Y finalmente había un último grupo de células que lo hice con verde en esta diapositiva, que son los supresores que se encargaban de atenuar la respuesta de los otros dos anteriores. O sea, es la respuesta suprimida. Entonces, los linfocitos T supresores bloquean la respuesta de los otros dos para apagar la inflamación. ¿Ya, muchachos? Entonces, esto es lo que corresponde a la respuesta celular. Muy bien, perdón. Entonces, en este dibujo que es bien bonito, ya, son de unos autores de internet, ¿no? Me voy a permitir tomar este gráfico, es muy bonito. Bueno, la fuente no es para nada técnica, ni confiable, ni nada, ¿no? Está acá la fuente, pero es un video, un gráfico muy bonito que circula en internet desde hace muchos años, muchos años.
Y al autor, bueno, pues le agradezco porque nos ha dado de una forma muy simple, muy sencilla, muy amena, toda la interacción de las células inmunológicas, ¿ya? Es súper complejo este gráfico, pero les recomendaría que lo tengan en cuenta, ¿ya? Tiene algunas imprecisiones, pero igual vale la pena. Entonces recuerden, una vez que llega un patógeno, va a ser este muñequito de color rojo, ¿no es cierto? Es reconocido por la célula dendrítica, ¿se acuerdan? Que era la que mejor presentaba el antígeno. ¿Dónde está la célula dendrítica? En los ganglios, profe, en los ganglios, que eran parte del res. Entonces, esta célula dendrítica, a través del Toll-like receptor, ahí lo tienen, reconoce al PAMP. ¿Se acuerdan al PAMP? Que es el péptido o la partícula asociada a membrana de patógeno, ¿no es cierto? Y al PRR, también se llama PRR, es una molécula de receptor. Entonces el PRR, que es el receptor de este PAM, y el Toll-like receptor, ambos detectados por la célula dendrítica, lo que hace inmediatamente es, a través del complejo mayor de histocompatibilidad 2, ya les dije, se lo presenta al linfocito TH0-CD4 al helper a través de su receptor TCR, ¿no es cierto? Recuerden que para que estos dos se conecten tiene que haber un segundo control, que es el CD8B7, no se olviden, ese control es importante, con una llave de seguridad para que se comuniquen entre ellos. No se olviden, acuérdense que estos no hablan, no tienen señales, no más que sus receptores. Muy bien, ahora este linfocito T helper, su trabajo les dije es activar la respuesta humoral, ahí está, que se conoce como la vía TH2, ya que el linfocito TCR activa a un complejo mayor de histocompatibilidad, se une para presentarle el mismo antígeno, pero al linfocito B. Se llama linfocito B porque tiene CD19. La llave de control, la segunda llave es el CD40, ahí lo puedes ver, correcto. Y se acuerda que le liberaba las interleuquinas 3, 4 y 5, ¿no? O perdón, 4, 5 y 6, estas de acá. 4, 5 y 6, estas de acá. Ahí está la observación que les digo. Ahí falta el 6, por ejemplo. Falta el 6. Pero ya lo ponen, 6. Y eso se encargaba de qué? De que prolifere el linfocito B. Y este linfocito B va a madurar, ¿se acuerdan sus maduraciones? IgM, IgG, IgG de alta afinidad, y todos van a liberar los anticuerpos a través de lo que se llaman células plasmáticas. ¿A dónde? A la sangre. Los anticuerpos van a ir a la sangre, IgM primero, luego IgG, IgG de alta afinidad, y si es mucosa IgA y si es alergia IgG, ¿no es cierto? ¿Y se acuerdan qué hacían los anticuerpos? Neutralizaba toxina la IgG, opsonizaba patógenos la IgG, activaba el complemento la IgG y la IgM, y activaban ciertos efectos celulares como la IG. ¿Está bien? Y un grupo de ellas se volvían células de memoria y quedaban ahí por muchos meses para defendernos de futuras infecciones. ¿De acuerdo? La respuesta humoral. Ahora, por otro lado, se activa la respuesta celular, que se conoce como TH1. La respuesta celular consiste en que esta célula TCD4, ¿no es cierto?, va a presentar, o sea, va a activar a una célula presentadora de antígeno, que puede ser un macrófago, por ejemplo, acá, con este antígeno, a través de su Toll-like receptor, su llave de control CD40, siempre su llave de control CD40, y esta célula presentadora de antígeno, ojo, acá está la diferencia, le va a transmitir el antígeno al TCD8, pero a través de qué complejo, profe? Del 1. Ya les dije, el TCD8 trabaja a partir del complejo mayor de histocompatibilidad 1. La llave de control, el B7CD8, y aparte el IBBL-IBB. Tiene 3 llaves de control. Entonces, una vez que reconoce la TCD8, este complejo mayor de histocompatibilidad 1, con este antígeno, entonces está más que lista, por eso acá pone que se pone brava, se pone más que lista, es así, parece un delincuente, para matar a cualquier célula que encuentre con esto en su antígeno, con este antígeno en su complejo mayor de histocompatibilidad 1. Y como habíamos quedado que todas las células del cuerpo no nucleadas tenían complejo mayor de histocompatibilidad 1, basta que esta pobre célula infectada presente ese antígeno ahí, esta célula lo va a destruir con esto que ven acá que se llaman perforinas. Pero está llorando porque lo destruye. Entonces, se produce una sinapsis de formación, entran en contacto,
se liberan perforinas, granzimas, granulosimas y se induce la apoptosis. Eso es importante. No se induce la necrosis, se induce la apoptosis. Y con eso, ahí queda, murió esta célula sin generar inflamación. Ahí queda. ¿Ya? Ahí quedó todo. Se acabó. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como quiero que recuerden. Adicionalmente, marcamos con rojo, la interleuquina 2 siempre sirve para proliferar células, proliferan las células con interleuquina 2, no se olviden, y el interferón gamma sirve para activar a los macrófagos. Esta célula que ves acá es una célula activadora, un macrófago activado, es una célula presentadora de antígeno activada. En este caso, APC es el macrófago activado. Ya esto que están viendo acá. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, si queremos regresar todo esto que están viendo a la derecha, todo esto que están viendo acá a la derecha, muchachos, es inmunidad adaptativa, lo que acabamos de ver. Pero si queremos regresar al inicio de la clase, ¿a cuál, profe? A la inmunidad innata. ¿Se acuerdan que era la inmunidad innata? Sí, profe, la inmunidad innata era la respuesta que teníamos con nuestra piel, nuestras enzimas, nuestro complemento y también la inflamación que hacíamos en los primeros días. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando un patógeno llega, ese patógeno que están viendo acá activa el complemento. Y al activar el complemento vas a activar la inflamación, ¿se acuerdan? Con el C3A, 4A, 5A. Vas a opsonizar con el C3B, 4B y vas a formar el complejo de lisis con el 5, 6, 7, 8 y 9. Lo que acabo de explicarles. Entonces, eso es parte de la inmunidad innata, el complemento. ¿Ya? Adicionalmente, este patógeno, a través del PAMP, va a activar el NFKB. El NFKB viene a ser unos genes de inflamación. El NFKB, por si les da curiosidad, con color verde, son genes de inflamación. Y estos genes de inflamación van a activar la liberación de interleuquina 6, 8, 12, TNF-alfa, que son reactantes de fase aguda, que lo que hacían, ¿se acuerdan?, era llamar a los neutrófilos en la quimiotaxis. La interleuquina 1 y 6 dan fiebre, se aumentan los reactantes de fase aguda, se pueden aumentar ciertas moléculas para la respuesta humoral, aumentan la capilaridad pulmonar, por eso hay la permeabilidad capilar y eso da edema. Hay problemas de microcirculación, por eso empieza a haber pequeños coágulos y se desencadena la inflamación. Finalmente, habíamos quedado que los natural killers, se llaman así natural killer porque su razón de ser es matar, van por ahí por la vida caminando, matando ¿qué? Matando patógenos, ¿correcto? A todo aquel que no le reconocen un complejo mayor de histocompatibilidad 1, toda célula que no tenga complejo mayor de histocompatibilidad 1, el natural killer lo elimina. Por algo se llama natural killer, porque su función es matar. Matar a todo lo que no tenga complejo mayor de histocompatibilidad 1. Ya está. Y ese es entonces, muchachos, el resumen de tanto la inmunidad innata como la inmunidad adquirida en ambos lados y con todos los receptores y los caminos que hemos visto. ¿Ya?